Hola Fito, hola grupo, hola Omar, saludo que estaba pasando unos piques impresionantes. Y bueno, seguimos en torno a la consigna del día, a qué es ser un maleducado o una maleducada. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en solo una palabra de ese concepto que es la educación. Y por eso estoy acá reunida, que nos recibe muy amablemente, con Pablo Cagiani, que es el director del Instituto de Evaluación Educativa, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, estábamos hablando de maleducados y maleducadas, un concepto un poco polémico. Después te voy a preguntar algo más reciente, de hace unas horas, pero primero te quiero preguntar, en esto de que vos, bueno, sos uno de los directores de la comisión directiva de este instituto, ¿cómo encuentra el Frente Amplio como gobierno electo hace unos días nada más la situación de la educación de nuestro país? Y en base a eso, a cómo se encuentra, cómo se apuesta a futuro. A ver, la educación en Uruguay tiene una serie de características, algunas muy buenas y otras que preocupan bastante, y todavía tiene desafíos de cómo incorpora más niños o en primera infancia o a tiempo completo, o a la universidad, y eso es algo que en estos años no se ha avanzado mucho, digamos, y es parte de los desafíos que tiene la educación. También tenemos una serie de cambios que se han hecho con mucha polémica, con mucho debate, que hay que ver de qué manera se abordan. Hay que ver ahí las cuestiones de la reforma curricular, por ejemplo, que esto ha tenido como mucha dificultad con los docentes, pero también hay que ver de qué manera se traen las voces de lo educativo a la conversación de qué pasa, y esto implica a los estudiantes, a las familias, a los docentes, a los actores de la academia. Es decir, hay un conjunto de desafíos que el Frente Amplio tiene, que lo tiene en su programa, y que van a ser parte, digamos, de la presidencia de Yamandú y quien Yamandú designe, digamos, para los cargos de responsabilidad. Ayer justo también hablábamos de una consigna que creo que viene a colación a esto que estamos hablando, que era si todo cambio implicaba también, que siempre que hay un cambio hay una transformación. Durante esos años de gobierno hubieron cambios en la educación, pero yo también he escuchado en otras declaraciones que vos hiciste que, bueno, que hablar de transformaciones, siempre una transformación tendría que ser algo más profundo y que justamente involucre a diferentes actores. ¿Qué roles jugaron, por ejemplo, las asambleas técnicas docentes durante todos estos años de gobierno de coalición? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos una serie de desafíos en materia de educación. Yo señalaba recién los de cobertura, pero también inequidad de aprendizaje, es decir, el Uruguay le va más o menos bien en la región en lo que aprenden los gurises, pero hay mucha diferencia entre quienes más tienen y menos tienen en lo que aprenden. Hay desafíos en terminar bachillerato, es decir, en la cantidad de estudiantes que terminan bachillerato, y creo que esos desafíos el gobierno saliente optó por enfrentarlos con el principio de autoridad, es decir, bueno, la gente eligió un gobierno y el gobierno es el que manda y el resto tiene que acatar o ajustarse a las medidas. Eso es legal, eso es legítimo, pero no es la mejor forma de transformar lo que pasa en el aula o en las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, la apuesta, digamos, que propone el Frente Amplio, que tiene que ver con lo que fue el proceso de recorrida del país, escuchando a las diferentes organizaciones, que son organizaciones a veces de la educación y a veces son organizaciones religiosas, deportivas, que tienen cosas para decir sobre lo educativo. Creo que va a ser como parte de la cuestión para enfrentar estos desafíos. Es decir, nosotros tenemos que lograr que más niños en primera infancia estén vinculados a lo educativo. Esto tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con los cuidados, con el desarrollo de niñas y niños. Y esto requiere, digamos, invertir en ese tramo de edad, que por otra parte es el tramo donde tenemos más pobres, digamos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de desafíos. Yo señalaba terminar bachillerato. Bueno, tenemos la mitad de los gurises que no terminan bachillerato, eso se mueve muy poquito, no importa quién sea el gobierno. Bueno, ahí hay que sentarse a ver
las razones por las cuales Uruguay, teniendo los aprendizajes que tiene, los gurises no terminan. Esto es clave para el derecho a la educación, esto es clave también en términos de la posibilidad de generalizar lo terciario universitario, es decir, los países en el mundo están discutiendo cómo se generaliza el acceso a la universidad y a la educación terciaria, por los cambios en el mundo del trabajo, por la evolución del conocimiento científico, por el desarrollo, digamos, que pueden tener las sociedades. Y en Uruguay, además, este desafío es particularmente importante en el interior del país. Tenemos avances, no suficiente. Entonces hay un conjunto de desafíos que requieren de una conversación ciudadana respecto a este tema, de respetar y escuchar la voz de quienes están involucrados. Reitero, no solamente somos los docentes, sino los estudiantes, la familia, los diferentes niveles de gobierno, por mencionar ejemplos. Y después hay que retomar, me parece, aquello que Uruguay ya ha hecho varias veces y que le ha ido bien, que es acuerdos políticos y sociales amplios respecto a algunas cuestiones que son centrales. ¿Esto quiere decir que es posible acordar en todo? No, probablemente no sea posible acordar en todo, pero en estas cuestiones que son desafíos que tiene Uruguay para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, pero además para poner a Uruguay a pleno en el siglo XXI, requiere que los partidos políticos, la ciudadanía y la sociedad estén empujando para el mismo lado. Hace unas horas Guido Manini Ríos hizo unas declaraciones con respecto a la educación pública, que generalmente la educación pública enorgullece a nuestro país por el alcance a la pluralidad de personas que acceden tanto a nivel de primaria como también a nivel universitario y secundaria. Manini Ríos dijo que algo así, capaz que me equivoco con alguna palabra, que la educación pública era una fábrica de frente amplistas donde los docentes adoctrinaban a los alumnos. ¿Qué opinión te merece al respecto y considerás que es una afirmación que imparte una gravedad viniendo de alguien que integra el gobierno actual? Bueno, a ver, yo creo que en el mundo lo que está pasando es que hay un conjunto de actores políticos. Esto no es una cosa exclusiva de Uruguay, digamos, se puede ver en Brasil con escuelas sin partido, o Milei a veces con discursos similares, o Vox en España, por poner algunos ejemplos. Digamos, hay un conjunto de ideas conservadoras o de derecha, depende de cómo quiera caracterizarlo, que está muy enfrentada a la educación pública porque entiende que la educación pública adoctrina, básicamente es lo que señala. Yo creo que esto es un problema para las sociedades democráticas porque la función de la educación pública en los estados modernos tiene una función de construcción de ciudadanía que es claramente política, es decir, todos aprendemos en la escuela que en Uruguay es muy importante la democracia, que en Uruguay es muy importante administrar los disensos de forma respetuosa, respetando la opinión del otro, resolver las diferencias mediante elecciones, por ejemplo, digamos. Todo eso son ideas políticas que son diferentes a otras ideas políticas que hay en la humanidad que gobiernan en otros lados, digamos, que pueden ser que sea Dios quien define, ¿no?, las teologías o otros sistemas políticos. O sea que la educación sí transmite los valores de la sociedad. Lo que hace en las democracias la educación es reproducir la democracia. Entonces, creo que cuando se entra como en este terreno donde se acusa a los docentes de adoctrinar o esto ha pasado también con la cuestión de la historia reciente, también ha pasado con la cuestión de la educación sexual integral, es decir, aparece cada vez que la educación avanza sobre algunos nuevos derechos o algunas nuevas formas de mirar una realidad que algunos entienden que tiene cosas para mejorar, es decir, ¿no?, si la educación no habilitara estos espacios, la realidad de hoy sería igual a la de hace 40 años. Y por suerte, la realidad de hoy no es igual a la de hace 40 años, plantea otros desafíos, plantea otros problemas en nuestras sociedades y creo que la conversación de lo educativo tiene que tener un fuerte componente de la participación de niñas, niños y adolescentes en los temas que la actualidad nos impone. Entonces, esto quiere decir que la educación pública tiene que
proponer modelos político-partidarios, no, yo creo que eso es un disparate. En Uruguay tenemos una perspectiva de la laicidad que afortunadamente es mayoritaria, que entiende que la laicidad es que los estudiantes accedan a todas las fuentes posibles, a todas las opiniones posibles, en un espacio de libertad como tienen que ser las aulas, y que luego hay conversaciones que son definiciones de los individuos, de las familias, de las comunidades, pero estamos muy lejos de una educación que adoctrine y produzca frente amplismo. Clarísimo. Muchas gracias, Pablo Cajeri, por estas palabras. Chiquilines, yo me despido por hoy. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir recorriendo esta ciudad viva. Muchísimas gracias. Gracias.